Ya está en vivo, señora Ana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a seguir con el Museo del Prado y hoy seguimos con las obras pues impresionantes de Velázquez. Vamos a ver un poco la pintura de Velázquez, cómo pintaba Velázquez, por qué nos impresiona tanto su pintura. Y también vamos a ver varias obras de Velázquez y vamos a ir viendo quiénes eran estos personajes. Al ir al Museo del Prado, algunas de ustedes ya han ido, bueno, siempre es muy impresionante ver a todos estos personajes, ¿no? Que conocemos luego por referencias de libros o de revistas o del cine y ver ahí todas estas obras que se hicieron sobre, pues eran obras que pedían los reyes a Velázquez y a varios artistas. Recuerden que este es uno de los museos únicos en cuanto a que este museo maneja colecciones que fueron hechas para los reyes. Eso es una característica de este museo. Las colecciones de otros museos, por lo general, son que van adquiriendo alrededor del mundo, pero aquí las vastas colecciones que hay, sobre todo, son por encargo. Eso es algo también no muy común en un museo, es algo extraordinario, ¿no? En un museo que haya estas colecciones tan grandes. Bueno, Diego Velázquez, para todos nosotros es considerado el pintor más importante del periodo barroco español. Él estuvo al servicio del rey Felipe IV como pintor de cámara. Entonces esto a él le permite estudiar a los grandes maestros del arte internacional y con ello él logró un estilo muy personal, pues que dejó una huella en la historia de la pintura. Eh, él fue un hombre, comenzamos con las imágenes, por favor. Él fue un hombre que siempre habló de que él venía de una familia muy poderosa. Creo que no fue tanto, pero él siempre habló como de toda esta parte, ¿no? De que como venía de familia de hidalgos, decía él. Creo que se nos paró un poquito el video, pero ya estamos. Bueno, sí me están oyendo bien, ¿verdad? Yo Sí, creo que sí. perfecto. Ah, bueno, eh, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que todos lo conocemos más bien como Diego Velázquez, nació en Sevilla en el año 1599 de abuelos portugueses. Fue hijo de Juan Rodríguez de Silva y de la sevillana Jerónima Velázquez. Miren, esta es una obra de él. Eh, Me pusieron el Museo del Prado, pero esta obra realmente de él es un autorretrato que él se hizo. Hay, hay un micrófono abierto que me está dando mucha interferencia, no sé de quién sea, por favor, si lo pueden cerrar. Esta obra de él, que es un retrato muy penetrante, ahorita les voy a decir una característica de los retratos de Velázquez. No se encuentra en el Museo del Prado. Nada más que le incluí aquí para que ustedes vieran el tipo de autorretratos que él hacía. Este se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Y es un retrato íntimo, no es un retrato muy grande, mide 45.8 por 38 centímetros, es pequeño, pero Diego Rodríguez de Silva y Velázquez lograba una gran penetración psicológica en sus retratos. Esa es una característica de él muy impresionante. Ya que veamos otras obras de él que están en otros museos, nos va a impresionar que él se metía a la psicología del personaje. Estos pintores españoles que vamos a ir viendo en el Museo del Prado, tienen esa característica genial que ustedes observenla mucho. Tal vez Velázquez todavía fue
era elegante para decirnos las cosas. Se metía al personaje, lo veía psicológicamente, hagan de cuenta que le hacía como una disección, pero de una forma, podríamos decir, elegante. Aunque la persona a la que estaba retratando, ustedes vieran como que tenía cosas ocultas, cosas no muy buenas, pero hasta ahí llegaba él, aunque era de una gran penetración psicológica. Por ejemplo, en la clase siguiente que vamos a ver a Goya, Goya sí lleva esto hasta otros límites, porque Goya realmente nos hace casi una sátira de estos personajes eh, que a él a veces no le gustaban, que veía todo lo que tenían estas personas adentro y Goya sí es a veces como muy duro para juzgar, pero Velázquez tiene una elegancia como que te lo dice, pero de una manera muy sutil. Bueno, la formación artística de Diego Velázquez transcurre mayormente en su ciudad natal y ahí recibe clases de dos importantísimos maestros. El primero fue Francisco de Herrera y después él ingresa al taller de Francisco Pacheco. Son dos pintores españoles que van a ver ustedes obra, hay obra de ellos en varios museos. Bueno, después este Pacheco forma una parte fundamental de su vida y es una figura para él eh, que siempre, podríamos decir, es la figura como base en su posterior desempeño. En 1618, Velázquez se casa con la hija de su maestro, Juana Pacheco. Juana Pacheco no cumplía unos 19 años de edad y con ella tuvo dos hijas, Francisca e Ignacia, que también nacieron en la ciudad de Sevilla. Durante su etapa sevillana, Diego Velázquez desarrolla ampliamente los bodegones. Recuerden que el bodegón para este periodo barroco es algo que se utiliza mucho. Todas estas escenas de caza, de frutas, de animales muertos, que también se les llama naturaleza muerta, eh, todas estas escenas de tabernas, escenas de cocina, cuadros religiosos. En todo esto, Velázquez hacía gala de un naturalismo tenebrista. Esto le mereció gran reconocimiento. El tenebrismo es cuando ellos buscan eh, la luz, podríamos decir, en la oscuridad. ¿Sí? Bueno, si pasamos la imagen, aquí ya tenemos el retrato del infante Don Carlos. Les digo, él fue un pintor de la corte. Entonces, este retrato del infante Don Carlos, aún cuando ya lo tenían en este retrato, se confundieron y pensaron que era del rey Felipe IV. Se parecían mucho los hermanos, pero este era el hermano que le seguía a Felipe IV y este joven muere aproximadamente como de 26 años, muere muy joven. Bueno, entonces este hermano menor de Felipe IV, vean ya ustedes el parecido, es un parecido muy característico en de toda esta familia. ¿Por qué? Porque recuerden que todos practican mucho la endogamia. Entonces, se dice que no es por la endogamia, así dicen algunos estudiosos, que tiene esta característica física, tenían algo de pragmatismo, pero sí tienen ciertas características que vamos a ir viendo en sus retratos. En estas dinastías era un poco complicado a veces que los niños sobrevivieran. Había mucha mortandad de los niños, pero lo que se cree es que la mortandad era básicamente por esta práctica que tenían ellos de estas relaciones entre tíos, entre hermanos. Bueno, miren, aquí en este retrato, si lo podemos ver,
Creemos que Velázquez aquí trata él de hacer una figura un poco más agradable. Si ven ustedes todo el retrato, es un muchacho que lo vemos alto, un muchacho con unas características, la figura un poco alargada, los pies un poco separados, precisamente para alargar más la figura. Es un retrato que vemos elegante y aplica él todo su conocimiento que tiene del tenebrismo. Bueno, este retrato realmente se ha dado a conocer este príncipe por este retrato, porque realmente el príncipe siempre estuvo a la sombra de su hermano y pues no se le conoció como, bueno, lo juzga la historia como muy duro. Dicen que no tuvo realmente una vida muy, que tuviera algo relevante, ¿no? Entonces, aparte, se muere él muy joven y pues lo que nos queda es este maravilloso retrato de Velázquez. Él es hermano, recuerden, del rey que vamos a ver a continuación, del rey Felipe IV. Posteriormente que Velázquez, vamos a ir hilando la historia de Velázquez y de ellos al mismo tiempo que Velázquez termina esta educación con estos dos grandes pintores, alentado por su maestro y suegro, él viaja a Madrid en 1622 con la idea de obtener algún cargo al servicio de la monarquía española. En esta época no logra su objetivo y regresa él a Sevilla y comienza a pintar a gente de la élite de su ciudad que le comienzan a encargar retratos. Entonces siempre estuvo muy bien remunerado él. También tenemos que quitarnos un poco esas teorías que todos los pintores han sufrido, algunos sí, pero estos pintores de esta época, al tener ese mecenazgo tan fuerte de estos reyes, pues por lo general vivían bastante bien. Luego él conoce, cuando ya se instala, cuando ya lo aceptan como maestro de Cámara de la Corte, pudo estudiar las grandes colecciones que ya existían en el palacio, como a Tiziano, a quien Velázquez consideraba su pintor favorito. Y pues él ahí comienza realmente a observar a estos pintores y a crear gran parte de su obra. Pero esta obra la crea dentro de este contexto, observando a estos grandes pintores de las colecciones reales. Él luego viaja a Italia para estudiar a los grandes maestros. Eh, Ahí es donde produce él una de sus obras más importantes que vamos a ver a continuación. Miren, en la siguiente diapositiva vamos a ver el retrato ecuestre del rey Felipe IV. Si cambiamos de imagen, por favor. Miren, este retrato que él pinta al óleo sobre lienzo y mide, sí son retratos grandes, mide 3 metros y por 3.14. Este retrato, les voy a decir qué quiere decir. Los caballos tienen una simbología cuando se usan. ¿Por qué? Porque un caballo con las patas alzadas al frente significan algo. Una pata sola al aire, ahorita les voy a decir qué quiere decir cada cosa eh, de este tipo de pintura. Bueno, este rey, como ya lo hemos visto, pues fue un rey muy importante porque fue rey de España y de Portugal y reinó durante 44 años. Entonces es un reinado muy largo. Miren, aquí les digo lo de las patas. Si tiene dos patas al aire, quiere decir que la persona murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales, de las del frente, al aire, la persona murió de las heridas recibidas en combate. Y si tiene las cuatro patas en el suelo, quiere decir que murió de causas naturales. Bueno, aquí no los ponen a él como que él murió en combate, pero realmente
Él murió enfermo de disentería y hay un psiquiatra español que hace un análisis sobre la vida de este rey, más bien de los Habsburgo españoles, y este psiquiatra lo señala como con un comportamiento que eran adictos al sexo y muy promiscuos. A él a los 6 años lo comprometen con Isabel de Borbón, hija de Felipe IV de Francia, con quien tuvo 10 hijos y solo 2 llegaron adultos. Al morir Isabel se casa, ya lo habíamos hablado, con su sobrina Mariana de Austria, y ellos son los padres de la famosa Margarita de la obra de las Meninas. Bueno, su esposa era hija de su hermana Ana de Austria, y a él le mandaban también fotos para ir viendo, le mandaron fotos para que conociera a su sobrina. Ahorita les voy a decir por qué. Porque la niñita Mariana de Austria, no, a él no le mandaban, perdón, de Mariana de Austria. Él, Mariana de Austria, es su sobrina, pero Mariana de Austria estaba para casarse con, con su hermano. Y como el hermano muere, pues ya se casó con ella. Bueno, seguimos con la imagen, por favor. Miren, esta es otra obra genial de Velázquez. Este niñito es el príncipe Baltasar Carlos. Si ven, en una mano derecha lleva una bengala que es propia de un general. ¿Por qué? Porque con esto ellos quieren dar a conocer, regresamos a la otra imagen, quieren dar a conocer que este niñito es el sucesor, este niñito es el heredero que va a vivir muchos años, y este heredero va a ser un rey como muy comprometido, lo están educando para ser un rey que logre grandes cosas. Es un niño pues hermoso. Dicen que aquí logra Velázquez en la cabeza del niño, en la cara, que una de las cumbres de la pintura de todos los tiempos a lograr este efecto de este niñito. Eh, si ven ustedes el vientre del caballo, no sé si notan ustedes que está demasiado abultado, véanlo fijamente. El vientre, si lo ven ustedes, ven las patas, se ve un poco deforme el caballo. Bueno, ¿por qué se ve deforme el caballo? Porque es algo muy sencillo. Porque este cuadro iba a estar en medio del cuadro de los papás de este niñito. Bueno, iba a estar en medio y en una parte muy alta. Entonces, por eso se le hace esta perspectiva para lograr el efecto que querían, que cuando tú lo ves de la parte de abajo, en estos palacios, en estos lugares tan grandes, el, eh, el caballo ya se ve a la perspectiva real, por eso se ve tan gordita la parte de, del vientre del caballo, tan abultado. Bueno, esta escena, miren, esta escena, si ven ustedes esta escena, es en el norte, en los Montes del Pardo. Es una escena que él pone una escena del campo. Este niñito se muere a los 17 años de viruela. Perdón, miren, aquí tuve una equivocación. El hermano del rey no es el que estaba comprometido con Mariana de Austria. Es este niñito el que estaba comprometido con Mariana de Austria, el hijo de Felipe. Como se muere el hijo, es que los dos se murieron jóvenes y me confundí. No es el hermano, es el hijo al que habían comprometido con su prima Mariana de Austria. Pero el niñito muere a los 17 años de viruela, y el papá pues dice, pues ya está comprometida la chica, mi sobrina, pues me caso yo con ella, y él se casa con la prometida del hijo. Entonces se casa con Mariana de Austria, para que vayan viendo cómo eran las relaciones, ¿no? Hay una cosa muy curiosa con este niñito, miren.
Cuando él muere, pues a los padres les duele mucho porque este niñito, cuando él muere, el joven a los 17 años, hacía aproximadamente, yo creo que un año que había muerto su madre. Pues él ya estaba comprometido para casarse con su hija. Buenas noches. Vigilante. Ay, señor, espéreme. Estoy oyendo como Dios mío, ¿cuánto es, padrino? Mande. ¿Cuánto es? 25. Yo le pago. Ok. estoy oyendo como un micrófono abierto. ¿Eh? Bueno, entonces este joven que muere a los 17 años estaba comprometido con su primita desde chiquitos y para los papás para el papá fue muy fuerte porque acababa de perder a la esposa y estaban precisamente, habían hecho una misa para recordar, bueno, como el funeral de su esposa hace un año, y el joven se levanta en la mañana, se siente muy mal y se muere al otro día, muere muy rápido. Entonces para el padre fue algo muy doloroso, pero tanto así que el cuerpo de este joven fue llevado a Castilla, al Panteón de Infantes del Escorial, y su corazón lo deja en Zaragoza. Le quitan el corazón y el corazón se conserva casi estoy segura, en la Catedral de Zaragoza. Entonces, sí, para los padres fue como algo muy traumático. Para el padre, ya había muerto la madre, fue muy traumática la muerte de este joven, porque era su heredero ideal, ya que era difícil que estos niños llegaran adultos por esta endogamia que había en la familia. Posteriormente, el padre se casa con la prometida del hijo, no era el hermano. El hermano muere a los 25 años y el sobrinito muere a los 17. Bueno, seguimos en este camino de la mano de Velázquez, y Velázquez sigue cada vez teniendo más, más reconocimiento por su trabajo. Y él logra, miren, para mí no está en el del Prado, pero se los voy a mencionar, lo vamos a ver cuando veamos los museos de Italia, pero para mí uno de los retratos psicológicos más bien logrados en el mundo del arte es el que hizo Velázquez del Papa Inocencio X. Es un retrato impresionante. Está en la Galería Doria Pamphili de Roma. Véanlo ustedes si tienen, luego se los voy a poner yo cuando veamos este tipo de museos de Roma, pero es un retrato realmente impresionante. Parece que nosotros podemos entrar en los ojos de esta persona y ver todo lo que tiene adentro. Para mí es uno de los más logrados que hay en el mundo del arte. Bueno, él tiene varias etapas, Velázquez, tiene la etapa sevillana. La etapa sevillana, mire, tiene gran realismo en las escenas, hay iluminación de alto contraste. ¿Qué quiere decir esto? Miren esta escena, o sea, está muy iluminada, hay manipulación de la luz para crear estos efectos, y la pincelada es terrosa, pero en la segunda etapa madrileña, él ya comienza a utilizar, hay una perfección en la perspectiva, logra una perfección anatómica. A mí, que los cuadros de Velázquez, si ustedes van a verlos en un museo, sobre todo ya de esta segunda época, tienen que alejarse un poco del cuadro. Son cuadros la mayoría de las veces grandes, son de gran tamaño, y tienen ustedes que alejarse un poco del cuadro para que logren ver lo que pintó. Si ustedes se acercan al cuadro, realmente el collar de perlas son manchas de luz. Ustedes se alejan y es un efecto
impresionante. Lo que logró, la verdad, fue un gran artista y pues logró con la pintura algo que fue uno de estos artistas que son, para mi gusto, crean escuela en la pintura. ¿Por qué? Porque él, su forma de pintar, para mí, les voy a hablar personal, para mí, él es un adelanto de los impresionistas, de lo que van a hacer los impresionistas, de lo que van a lograr. Cuando vayan a un museo, observen bien uno de estas obras y aléjense de él, véanlo de lejos para que logren ver todo lo que pintó. Miren, el ojo humano, nosotros, por más que veamos muy bien, no alcanzamos a ver todos los detalles. Nosotros de un árbol vemos verdes, vemos diferentes tonos, pero no alcanzamos a ver exactamente las venas de una hoja. Bueno, esto Velázquez lo sabía perfectamente. Entonces él veía las impresiones de estos colores, lo que nos dejaba en la retina. Él ve como ve el ojo humano, así pinta, como ve el ojo humano. Los pintores, por ejemplo, hiperrealistas, pues exageran un poco los detalles, porque yo no veo exactamente los pelitos de una mano si estoy a una distancia un poco retirada de una persona. Y él, bueno, el trabajo para mí siempre me ha impactado cuando veo a Velázquez, para mí es impactante la pintura de Velázquez por este tema de que si te alejas, cómo logras ver todo lo que él nos dio de luminosidad, de técnica. Es un pintor para mí de los grandes pintores que hay en el mundo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahorita, si nos seguimos, vamos a ver la obra El Triunfo. Bueno, seguimos con la princesita. Miren, este retrato de la infanta Margarita, la ven con su vestidito azul. El infanta Margarita, si la ven, siempre estaba como un poco triste en sus retratitos. ¿Por qué? Porque pues yo creo que posar tantas horas, la niñita se ha de haber cansado. Y este retrato lo piden para cuando ella se va a casar con su prometido, que es Leopoldo de Habsburgo. Él pide un retrato para verla. Ya ven que las casas con los tíos, los primos, todos son primos, tíos, y él pide este retrato, pero cuando llega este retrato a él no le gusta. Y él manda a decir cómo quiere que la retraten exactamente, porque el que le mandaron no le había gustado. Bueno, este retrato, Velázquez, pues, retrató a la infanta Margarita muchas veces, y pues es una de las que vamos a ver en el Museo del Prado, porque la fue retratando en varias etapas de su vida. ¿Por qué? Porque estos retratos, recuerden, no teníamos fotografías, eh, aunque eran primos, a veces hermanos, no se conocían porque unos vivían en un país alejado, otros vivían, no tenían tanta cercanía. Entonces, estos retratos se envían luego para que los prometidos conozcan a las novias, ¿sí? Entonces, así es como se enviaban estos retratos. Bueno, vamos a ver ahora, a ver, cambiamos. Miren, este personaje es todo un personaje, les voy a decir por qué, porque cuando se casa Mariana de Austria, que era sobrino de Felipe IV, él ya había tenido 10 hijos con Isabel de Borbón, solo habían quedado vivos 2, una mujer y un hombre. Bueno, cuando se casa con Mariana de Austria, él tiene
a este joven y a Margarita. Todos los demás se mueren en diferentes etapas. No logran los niños vivir y este joven cuando nace ya ven que tiene pues serios problemas de, primero, por ejemplo, el niñito creen que no va a sobrevivir más que unas horas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el niño no puede ni siquiera tomar la leche. Le traen varias nodrizas para que lo alimenten y los doctores dicen que realmente pues él no va a vivir mucho tiempo porque está muy enfermo. No, pues recuerden que en esta época pues no se sabe ni de los genes, no se sabe nada de esto y ellos a lo largo de la vida de este joven, que es una vida pues un poco difícil. ¿Por qué? Porque todos creen que él está hechizado. Entonces a él le dicen Carlos II, es Carlos II, pero todos lo conocen como el hechizado porque se corre la teoría de que lo hechizaron para que no pudiera gobernar. Bueno, y pues así vive este joven. Se dan cuenta ahora que han hecho varios estudios que debido a estas relaciones hay un estudio que hacen sobre la endogamia en estas familias y se dan cuenta que el grado que tienen ellos ya de endogamia es tan alto, pero tan alto, que se dice que es como si los papás no fueran primos hermanos, sino que fueran hermanos los que se casaron. Y por eso ha llamado tanto la atención esta endogamia de los Habsburgo y los Borbones, que varios científicos han estudiado todo este fenómeno. Dicen que ya ellos, los hijos que tenían, les digo, aunque fuera tío o tía, la relación era, por los genes que tenían, ya eran de hermanos. Hagan de cuenta que todos eran hermanos y todos tenían a estos niños que tenían muchos problemas. Cuando muere Carlos en 1700, pues sin descendencia porque no podía tener hijos, ahí ven ellos que ya termina esta gran dinastía de los Austrias. Con él es con el que termina ya toda la dinastía. Bueno, en el análisis de consanguinidad que hacen estos científicos, se remontan a 16 generaciones, desde Carlos II, y investigan, imagínense, a 3,000 personajes. Esto lo hizo, bueno, un equipo de gente, y esto lo explica Gonzalo Álvarez Jurado, que es un catedrático de genética en la Universidad de Santiago de Compostela. Es una persona muy aficionada a la historia, y dice que lo que encontraron él y sus colegas, que todo esto que se acumuló a lo largo de todas estas generaciones, dice, desde que Felipe el Hermoso inauguró la dinastía al casarse con Juana la Loca, los matrimonios entre parientes en las diferentes casas reales europeas para conservar el poder, pues fueron la norma. Y al tener toda esta consanguinidad, la proporción de genes idénticos que heredaban, pues nosotros del padre supuestamente recibimos unos genes, de nuestra madre otros, y ellos pues recibían genes idénticos de los dos lados. Entonces dice que este porcentaje va aumentando desde el 2,5 de Felipe el Hermoso al 21 de Felipe III. Dice que en Felipe IV baja a un 11,5. ¿Por qué? Porque se supone que a lo mejor ya se casaron con otras casas que no compartían tantos genes, y que Carlos II, a pesar de ser solo hijo de tío y sobrina, tiene el máximo de todos.
25.4, 10 veces mayor que el fundador. Entonces podríamos decir que le cayeron todos los genes, ¿no? Dice que analizaron la mortalidad infantil en estas familias y que era muy raro casi que uno de los descendientes alcanzara los 10 años. Cuidaban mucho a los niños. A este niño se dice que toda su infancia casi no lo dejaron salir. Y que tenía este aspecto, véanlo cómo lo pintó Velázquez, demacrado, pálido. Imagínense, sin darle la luz del sol, sin dejarlo salir nunca. Entonces, pues yo creo que la situación también se agravaba, ¿no? Los estudios, los testimonios de esta época dicen que estas princesas tenían una gran cantidad de abortos y de niños que nacían muertos. Y pues a todos se les hacía raro porque pues eran las personas, imagínense la realeza, los que recibían los mejores cuidados médicos, ¿no? Y de este Carlos, todo lo que les ha llegado es que ellos creen que combinaba dos enfermedades, dos mutaciones genéticas que había heredado de sus progenitores y que a los 30 años él ya tenía un aspecto como de viejo, que tenía un déficit hormonal de la hipófisis, tenía una acidosis tubular, que es algo como de los riñones renal, que le causaba raquitismo, bueno, que tuvo este pobre hombre problemas. Quedan muchos testimonios de los embajadores que acudían a la corte y tenían que conocer a la familia real, y cuando lo conocían a él se quedaban muy impresionados porque decían que no podía comer, que babeaba, o sea, hablan de él pues de una manera como muy trágica, ¿no? Dicen que la infanta Margarita, la niñita de las meninas, que ella salió pues mejor porque se casó, tuvo hijos. Recuerden que ella a los 21 años, cuando iba a tener el cuarto hijo, es que ella se muere debido al parto. Pero también hay un estudio donde dicen que investigando en el cuadro, que le aparecen, el pintor le pintó como unas manchitas y que creen que ella tenía alguna enfermedad también debido a esta genética, pero que no afectaba en nada su calidad de vida, ¿no? Bueno, entonces este hombre fue un hombre realmente, pues que vivió una vida desdichada. Le traen a una princesa para que se case con él, pues realmente al pobre pues nadie lo quería. Imagínense quién lo iba a querer con tantos defectos que tenía. Y pues muere, pues hasta eso que logra llegar a como hasta los 30 años, a pesar de que los médicos habían dicho que no iba a durar ni, creo que unas horas. Le dijeron a los papás que lo vieran porque duraba unas horas, pero no, vivió con todos sus problemas que tuvo, pero vivió bastantito tiempo. Bueno, seguimos con la otra imagen. Si cambiamos de imagen, por favor. Bueno, ahorita vamos a cambiar de imagen. Miren, esta obra, tal vez ustedes ya todas la conocen, es una obra muy famosa, se llama El triunfo de Baco, o también se le llama Los borrachos. Esta obra la pinta Velázquez en 1628 o 1629 la termina por ahí. Y esta obra mide 1,65 por 2,25. Es una obra grande. Aquí este cuadro lo que nos está diciendo es una escena donde aparece el dios Baco. El dios Baco es el que está coronado con hojas de hiedra a un lado de los 1, 2, 3, 4, 5 de los borrachos que lo rodean, y podría tratarse de un poeta que está inspirado por el vino. Y si ven ustedes del lado izquierdo,
hay otro personaje mitológico que está observando a los que están tomando. Otro de los personajes, el lado derecho de Baco, está mirándonos fijamente a nosotros, a los espectadores, y nos sonríe. Esto es algo también que siempre hace Velázquez. A los espectadores logramos ser parte de la escena. Observen bien cómo nos está viendo y podemos decir que formamos parte de esta, de este tema. Bueno, recuerden que Baco era considerado pues una alegoría de la liberación del hombre frente a la esclavitud de la vida cotidiana. Vean a los personajes que están alrededor y no sé si se dan cuenta que vemos que son personajes, podríamos decir granjeros, personajes de trabajo. El Dios, si lo ven ustedes, ¿qué le dio Velázquez para que lo distingamos de los demás? Tiene una piel más clara. Rápidamente lo identificamos con la piel tan clara que tiene. La escena, miren bien, la podríamos dividir en dos mitades. ¿Por qué? Porque aquí Velázquez se inspira mucho en Caravaggio, genial pintor, para hacer esta escena. Vean ustedes que una parte de la escena es una parte más tenebrista, un poco más oscura, la otra parte es algo más luminosa, y lo que está haciendo el dios Baco es que está coronando a la persona que está, ya vieron que está inclinada. Se inspira, dicen que en este cuadro él mucho en Rivera y en Caravaggio, para lograr la luz que exactamente está iluminando abajo y de la otra parte hacer este claro oscuro. Y aparte la escena es un poco pícara porque si ven ustedes abajo, el dios Baco, pues vemos una persona como, no vemos como un dios mitológico, musculoso, sino vemos como alguien hasta un poco como afeminado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí Velázquez también, ya estos pintores, ya no estamos en el Renacimiento, y en el Renacimiento ellos acataban exactamente, pues así lo podríamos decir, las órdenes que daba la iglesia. La iglesia dictaba exactamente lo que se tenía que pintar y cómo se tenía que pintar. Y aquí estos pintores barrocos, que son geniales, ellos ya introducen un efecto profano en estos temas mitológicos. Y es una tendencia que ellos van a seguir haciendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con detenimiento, que veamos a Caravaggio, porque ellos ya toman a prostitutas para hacerlas vírgenes, y aparte lo dicen y se ríen de ello. Entonces, todos ellos ya tratan estas obras mitológicas o obras con otras características ya de otra manera, ¿no? Si cambiamos de imagen, por favor. Miren, ahorita vamos a ver una de las obras de él. Esta se llama La Coronación de la Virgen. Esta obra, como la vemos, siempre que vean este tipo de obras, es pleno barroco. Cuando vean ustedes la palomita significa el Espíritu Santo, es la coronación de la Virgen. Y en este tipo de obras, cuando vean esta palomita ustedes en la altura, por lo general se le llama rompimiento de gloria, así se le dice esta escena. Y pues Velázquez ya realmente manejaba
perfecta la perspectiva que les puedo decir, y es una escena plena del barroco, una escena teatral. Recuerden que el barroco es teatral, son ropajes fabulosos, son escenas, aún en las escenas mitológicas, en las escenas que ellos hagan siempre va a haber algo de esta teatralidad. Bueno, si ven ustedes la cara de la Virgen, y es pues logra una perfección, las manos, todo lo que es el tratamiento que se le da al ropaje, la pintura, y es una obra pues maravillosa de esta época del barroco. Es una obra que mide 1.76 centímetros por 1.24. Y bueno, ahora seguimos, por favor. Cambiamos de imagen. Miren, esta obra es una obra muy famosa, no sé si ustedes ya la conocían, se llama La rendición de Breda. Ese es el nombre original de la obra, pero mucha gente la conoce como Las Lanzas. Esta obra, cuando vimos el Museo del Louvre, vimos un pintor que tiene una escena muy similar, y se cree que Velázquez se inspiró en esta escena para hacer esta obra. La escena que vieron ustedes en otra obra, que es del Renacimiento, es Paolo Uccello, y es una imagen de unos caballos, más o menos esa posición. Bueno, la rendición de Breda o Las Lanzas, es una pintura bastante grande, mide 3.07 por 3.67, y para comprender un poco esta pintura, pues tenemos que saber un poco de la historia, ¿no? En esta época los Países Bajos se encontraban totalmente inmersos en la guerra de Flandes. Y esta guerra también es conocida como la Guerra de los 80 años, y esta guerra era contra España. En 1590, Mauricio de Nassau, al frente del ejército holandés, conquistó la ciudad de Nassau. Mauricio de Nassau conquista la ciudad de Breda, y luego se logra una tregua de 12 años, y se mantiene el país en calma. Esto ocurre en un periodo que va de 1609 hasta 1621, y esta calma culmina bajo el reinado de Felipe IV en 1621, comenzando nuevamente la guerra, ya que la intención del rey español fue recuperar la plaza perdida. ¿Por qué? Porque significaba pues un símbolo de importancia para otras conquistas. Entonces, recuerden que estos reyes eran absolutamente conquistadores. Él para ello nombra a Ambrosio de Spínola, que era un noble genovés con reputación y como mucha fama de estratega militar, y le da un ejército fastuoso de 40,000 hombres, imagínense, y también con un número importantísimo de generales españoles. Y este momento queda plasmado en esta obra de Diego Velázquez, que es el momento de la victoria de las tropas españolas bajo el mando de Ambrosio de Spínola, que recupera la plaza conocida con el nombre de Breda, que se encontraba en manos de los holandeses desde 1590. Este hecho histórico tuvo lugar en 1624. Entonces, esta es una de sus obras muy reconocidas de Velázquez, y es una obra también pleno barroco, pero con una composición, si ven ustedes, aunque tenemos muchos elementos del ejército, él se centra realmente en la parte focal de la escena, es el centro,
el intercambio de estos dos generales, y a los demás personajes los vemos pues como a la distancia, pero nuestra parte focal es esta, y al fondo Velázquez nos indica pues el terreno que ha sido recuperado, ¿sí? Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Miren, esta obra es una obra muy interesante porque el nombre original es La Fábula de Aracné. Casi todos la conocemos como La Cilandera. No sé si ustedes ya la han visto, seguramente sí. Bueno, esta obra mide 2.22 por 2.93 y tiene toda una fábula aquí dentro de esta obra. Velázquez, si se dan cuenta, tenemos una escena al fondo, otra escena. Él siempre hacía esto. Podemos ver varias escenas en un mismo cuadro, como lo que hizo con las meninas. Bueno, aquí la historia es que, la historia mitológica que él nos cuenta en esta obra, es que Aracné era una joven que bordaba precioso, pero era muy creída. Entonces, su fama ya alcanzaba, bueno, grandes vuelos por esta fama que tenía de tejedora maravillosa, y ella comienza a hablar que sus habilidades como tejedora eran superiores a las de la diosa Atenea. La diosa Atenea era la diosa de la sabiduría y de la guerra, también la diosa de la artesanía. Entonces, la diosa, cuando esto llega a sus oídos, se enoja muchísimo y le da a la joven una oportunidad de arrepentirse. Entonces, esta diosa adopta la forma de una anciana y va a ver a la muchacha, a la joven, y le advierte que no ofenda a los dioses. La joven se burla de esta anciana y le dice que ella le debe de proponer a la diosa que haga un concurso para que ella le demuestre su superioridad al tejer. Entonces, el concurso, antes de comenzar el concurso, la diosa se quita su disfraz de anciana y dice pues que el concurso comienza. Entonces, Atenea, la diosa, teje en este tapiz que ella teje una escena de su victoria sobre Poseidón. En esta escena es la que inspira a los ciudadanos de Atenas para bautizar la ciudad en su honor, Atenas, según el relato de Ovidio. Bueno, pero el tapiz de Aracné representa 22 episodios de infidelidades de los dioses disfrazados de animales. La diosa se enoja porque esto lo considera una burla y una falta de respeto y la golpea. Entonces la joven sale corriendo porque ya ve que no va a tener salvación con esta diosa enojada, y la joven se ahorca. Entonces la diosa, como al final, con un grado de misericordia, convierte a Aracné en una araña. Y ahí el nombre, ¿no? Arácnido. Bueno, entonces esta es parte de toda la colección que hemos visto de Velázquez en el Museo del Prado. Para la próxima clase vamos a ver a Goya. Goya también es muy interesante. Goya tiene varias etapas en su vida donde cambia mucho la pintura. Entonces la vamos a ir viendo como muy a fondo. Vamos a ver toda esa obra porque sí, Goya es muy interesante también.
Les digo, este museo lo que tiene es que tiene a todos estos grandes personajes y pues las colecciones son impresionantes, ¿no? Quisiera que me hicieran preguntas, por favor, si tienen alguna pregunta. Y recuerden la de las meninas, si les quedó alguna duda o algo, acuérdense que lo nuevo que se ha estudiado de esta pintura, que muchos han hecho libros sobre esta pintura, y se ha llegado a la conclusión de que realmente Velázquez, que era tan genial, a los que nos está pintando son a nosotros los espectadores. Él nos está introduciendo en su escena. Es como una escena de teatro y rompe la cuarta pared y nosotros somos los que estamos participando con él en esta obra maravillosa. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer. ¿Alguna pregunta por ahí? Si gustan, abran sus micrófonos. Hay una obra de él, es de una persona, no sé, cocinera de unos huevos, friendo huevos. Esa no está en el del Prado, ¿verdad? No, fíjate que ese está, híjole, hoy la vi. No recuerdo ahorita dónde está, pero no está aquí. Es que yo trato de meter ahorita por museo, solo las que están, solo les puse el autorretrato de él. Ese autorretrato de él es muy bueno y ese es el único que no está aquí, pero digo, al fin está en España, ¿no? El que vaya lo puede ver en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Trato de no poner que estén en otros lugares para no confundirnos. Que luego ya no vamos a saber ni quién es quién. Si ya es bastante pesado ir al del Prado, porque como ves a toda esta familia, que son muchísimos, y luego ya no sabes ni quién es el tío, el abuelo, y como todos se casan con todos, es un poco complicado. Por eso se los voy poniendo así para que llamen. Yo hace rato me estaba ya confundiendo con el tío y con el hijito, cuál había sido el novio de la que luego fue esposa del rey y era el hijito. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si no hay ninguna pregunta, para la próxima clase vamos a terminar con Velázquez y vamos a ver a Goya. Y Goya sí es, Velázquez, les vuelvo a decir, es un pintor de corte, es un pintor que hizo escena mitológica, y Goya ya profundiza en ciertos temas ya más profundos, que tienen que ver con algunos conflictos que tuvo él con la iglesia, con varias cosas, y ahí vamos a ver todo eso que él pintó. Bueno, entonces, que pasen buenas noches, nos vemos la próxima semana y hasta luego.